La biomecánica se encarga de la función y los movimientos de las estructuras mecánicas de los sistemas biológicos. Eso tiene muchas vertientes e implicaciones, pero hoy quiero hablar de la biomecánica aplicada a mi deporte favorito, el béisbol. Si al igual que yo eres un aficionado al béisbol, probablemente te has grabado en cámara lenta para observar cómo haces tu swing o cómo haces tus picheos, o tal vez has visto cortes en cámara lenta de ciertos jugadores en transmisiones de juegos de grandes ligas. Algunos swings peculiares como Ken Griffey Jr., Robinson Cano, Barry Bonds, Carlos Correa, Fernando Tatis Jr. Son simplemente algunos de los que más disfruto personalmente ver. Pero el concepto central es este. Tú no eres ajeno a la biomecánica, simplemente no la has cuantificado de forma matemática. De hecho, así fue como la biomecánica se insertó en el béisbol de grandes ligas. A final de la década de los 70, Robert Shapiro, quien en ese momento cursaba un doctorado en la Universidad de Illinois, junto a su mentor Chuck Dillman, le presentaron al dueño de los Chicago White Sox en ese momento la idea de utilizar cámaras de alta velocidad como herramienta analítica para evaluar sus jugadores. Los White Sox les dieron la bienvenida y le permitieron tomar videos durante prácticas de bateo. Pero no fue sino hasta 1982, luego de haber culminado su doctorado y haber tomado un trabajo en Northern Illinois University como profesor, que Robert Shapiro comenzó a tomar videos de alta velocidad de forma regular durante partidos oficiales. Y puede que no sea coincidencia que Lamar Hoyt haya ganado el premio Cy Young en el año 1983, luego de que en el año 1982 su mecánica fuese extensamente analizada por Robert Shapiro y su equipo. Otros jugadores notables que formaron parte de este grupo pionero fueron los inmortales del Salón de la Fama, Harold Baines y Tom Seaver. Dr. Shapiro continuó analizando el movimiento de los jugadores hasta inicios de la década de los 90, y hoy en día su colección de videos pertenece al Salón de la Fama de Cooperstown. Pero Dr. Shapiro no fue el único pionero en este campo. En el año 1983, Glenn Fleisig culminaba sus estudios en el MIT, donde su proyecto final de grado fue la mecánica del swing de golf. Su pasión realmente estaba en el béisbol, así que se fue a hacer una pasantía al US Olympic Training Center en Colorado Springs. Luego de conocer a Dr. James Andrews en el 1984, se mudó a Alabama en el año 1986, donde fundaron el ASMI en el 1987. Con el desarrollo del American Sports Medicine Institute, ASMI, se desarrolló el análisis biomecánico de jugadores mediante el uso de sistemas de captura de movimiento basados en marcadores superficiales. Y surgieron otros laboratorios y centros de entrenamiento, como algunos notables son Driveline Baseball y Wake Forest Pitching Lab. Ahora bien, no es nada práctico colocar marcadores sobre el cuerpo de los jugadores durante partidos oficiales. Así que esto ha llevado al desarrollo de la segunda vertiente, que es análisis biomecánico durante partidos oficiales, que se apoya mucho en tecnología de captura de movimiento sin marcadores. Esta tecnología utiliza algoritmos de visión por computadora para detectar los diferentes segmentos y articulaciones del cuerpo humano mientras se realiza una determinada actividad. El primer paso hacia esta tecnología en las grandes ligas fue tomado en el 2014 cuando se introdujo StatCast, que permitía rastrear la pelota para determinar su posición y otros parámetros como velocidad de salida, ángulo de salida, así como trayectoria de los jugadores, eficiencia de la trayectoria, entre otras medidas. Seguramente disfrutaste mucho viendo jugadas espectaculares o batazos asombrosos. Pero el salto definitivo se ha tomado ahora en el año 2021, donde cada estadio cuenta con un sistema Hawkeye instalado. ¿Qué es un sistema Hawkeye? Un sistema Hawkeye se basa en visión computarizada y se colocan 12 cámaras alrededor del estadio de forma estratégica, de suerte que sin importar en qué ubicación se encuentre cada jugador o se encuentre la pelota dentro del estadio, pueda ser vista por más de una cámara. Estas cámaras
rastrean la posición de la pelota y de cada uno de los jugadores. Incluso si la pelota sale de rango de visión de las cámaras, como puede suceder por ejemplo con un elevado súper alto en ciertos estadios, aún así las cámaras son capaces de reencontrar la pelota una vez que regresa al campo de visión. Así se ven las cámaras Hawkeye desde esa perspectiva, una visión desde arriba del estadio para tener un amplio campo de visión. Este es otro ángulo de la cámara del sistema, de una cámara del sistema Hawkeye. Y esto es lo que la cámara ve. La cámara rastrea la pelota generalmente a 200 cuadros por segundo y rastrea 18 puntos en el cuerpo de los jugadores. Dígase, articulaciones de los tobillos, las rodillas, las caderas, los codos, las muñecas, los hombros, los ojos, las orejas y el centro del cuello. Estas variables nos permiten analizar un sinnúmero de parámetros biomecánicos, como son ángulos de articulaciones, como son posición, por ejemplo, del torso con respecto a la cadera, que es algo que influencia bastante en la generación de poder en el bateo y en el picheo, así como velocidades de movimiento, separación de las piernas, y así se pueden hacer un sinnúmero de correlaciones de estos parámetros con el resultado final, que puede ser velocidad de la pelota, rompimiento del picheo, velocidad de la pelota luego del contacto con el bate, ángulo de la pelota luego del contacto con el bate. Y utilizando herramientas matemáticas y estadísticas se puede convertir esa data en información que es útil para la toma de decisiones a nivel gerencial en los equipos de grandes ligas, así como la toma de decisiones durante el juego. Bien, pero ¿cómo se maneja esa data a nivel práctico? Bueno, cada equipo tiene ese sistema instalado en su estadio, entonces cada equipo se encarga de proporcionar esa data capturada en el estadio a una base de datos en Google Cloud. Esa base de datos es utilizada por los equipos para compartir información de los jugadores y esa data es descargada cada día por cada uno de estos equipos. Y se utilizan lenguajes como SQL o SQL para manejar esas bases de datos y convertir esos datos en información útil. Veamos brevemente un ejemplo de una gráfica generada con una colección de datos real de un equipo de grandes ligas, en la que veremos cómo podemos interpretar los ángulos de los brazos durante un picheo. Aquí tenemos una gráfica que representa el ángulo de flexión de los codos. En el eje Y tenemos el ángulo en grados. Recordemos que la referencia es 0 cuando los brazos están extendidos y comienza a aumentar a medida que flexiono los brazos. En el eje X tengo tiempo, donde el 0 representa el momento en el que la bola es soltada, ball release. Y como vemos aquí, lo que sucede es que cuando el lanzador empieza, si vemos aquí en la gráfica, el lanzador está empezando desde esta posición, normalmente desde el stretch, mirando hacia tercera base y apuntando hacia el home plate. Y lo que sucede es que se empieza en este ángulo aquí de 100 grados. Recordemos que esto es 0, esto es 90 grados y ligeramente un poco más flexionado serían los 100 grados. Así que el lanzador empieza en esta posición. A medida de que se inicia el movimiento del picheo, lo que sucede es que los brazos se flexionan un poco más, como vemos aquí que la gráfica sube un poco, luego baja y luego llega el momento en el que empiezan a extenderse los brazos. Esto sucede en ese momento en el que se empieza a girar el torso antes de dirigirme a home plate. Los brazos se extienden y eso es precisamente lo que vemos aquí en la gráfica. Luego de ese punto de máxima extensión vemos como los brazos vuelven a flexionarse, dígase, en este punto. Ambos brazos empiezan a flexionarse. Lo que sucede luego de ahí es que el brazo izquierdo, que queda representado por la línea azul en esta gráfica, continúa flexionándose, digamos, de esta manera. Mientras que el brazo derecho, que es el brazo con el que estamos lanzando nuestra pelota, representado por la línea naranja, comienza a extenderse de nuevo. Dígase, el brazo izquierdo sigue flexionándose, el brazo derecho sigue extendiéndose antes de tirar la bola hacia el home plate.
Y vemos que el punto de máxima extensión del brazo derecho queda alrededor del tiempo cero, dígase del tiempo donde la bola es liberada hacia el home plate. La mecánica vemos, los brazos se extienden, los brazos se flexionan un poco, el brazo del guante sigue flexionándose y el brazo de la pelota se extiende hasta que tira la bola hacia el home plate. Y finalmente, luego de que la bola es soltada, simplemente se sigue el follow through, donde el lanzador pues termina su ciclo de picheo y trata de aterrizar con el pie derecho y mantener la estabilidad para prepararse antes del próximo picheo. En resumen, ya sea que seas un aficionado al béisbol, que seas un lanzador o que seas un bateador, puede que la biomecánica te interese. Después de todo, si llegas a grandes ligas, vas a encontrar ese sistema del cual puedes tomar ventaja para tu beneficio en cuanto a tu mecánica y a la prevención de lesiones. O puede que simplemente seas un aspirante a científico a quien le encante el béisbol. En ese caso, creo que esta sería una muy buena opción para desarrollar tus conocimientos. O tal vez simplemente seas alguien que sigue el béisbol por diversión. Bueno, en ese caso, aún así, la biomecánica es algo inevitable en el futuro de las grandes ligas y algo a lo que todos los que seguimos el béisbol tendremos que prestarle atención tarde o temprano.